Hola, buen día para todos. Bienvenido nuevamente a tu programa Diosidencias con Ana Fajardo. Gracias por volver a sintonizar, por volver a escuchar este bloque pequeñito que vamos a tener con todo el amor. El día de hoy hablaremos un tema maravilloso, un tema donde nosotros como padres, como seres humanos, como personas, guiaremos en este tema a la parte, principalmente a los pequeñitos. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos en su madurez? ¿Cómo ayudar, cómo saber, cómo sentir que nuestro hijo está madurando, que nuestro hijo ha madurado, que nuestro hijo está por madurar en su parte cronológica, en su parte emocional, en su parte espiritual? Sabemos que en la vida son diferentes etapas en la vida. La primera, viene la parte del vientre de mamá, como lo hemos hablado. Después viene el ser bebés, la niñez, la infancia, la adolescencia y pues la parte de la madurez y la adultez. En esta parte hablaremos primordialmente en la parte de los niños. ¿Cómo ayudar a tu hijo a madurar? El primer camino que tenemos que realizar en nosotros mismos es el camino del amor, el camino de sentirnos, el camino de vibrar con nosotros, el camino de madurar como padres. ¿Cómo poder pedirle a nuestros hijos que maduren, que sean diferentes, que tengan una conciencia diferente? Cuando nosotros con nuestro ejemplo, con nuestra vivencia, con nuestras maneras de actuar no lo somos. Lo primordial, lo esencial, somos nosotros, los padres. Cómo nosotros, tu papá, tu mamá, estamos guiando a nuestros hijos a través del ejemplo. Cómo estamos ayudándoles a conectar con sus emociones, a conectar con su madurez. Es muy importante ayudar a los hijos a madurar porque el camino primordial para aprender es enseñarlos a vivenciar, a sentir esa vida, esos momentos de vida. Hay papás que llegan y me dicen: Ana, es que me he vuelto una madre sobreprotectora porque no permito que mi hijo se caiga, no permito que a mi hijo le pase algo, que se enferme. Y desde niño lo sobreprotegí porque sentí que algo pasaba con él, que su sexualidad, que sus emociones, lo que queramos sentir. A los hijos hay que enseñarlos a caminar por ese sendero, por ese camino, por esa trayectoria de vida. Aunque estén chiquitos, aunque sean bebés, son etapas diferentes en las cuales vamos a ir introduciendo esta madurez. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a madurar? ¿Cómo sabemos si nosotros somos seres maduros? Yo creo que la madurez se va adquiriendo a lo largo de la vida y nunca se nunca se cierra esa madurez, siempre se sigue madurando, nunca termina. ¿Por qué? Porque día con día vamos cambiando ese panorama, esa esencia de sentimientos. Probablemente ahorita que estás escuchando esto, tu visión, tus sentimientos, tus emociones, tu espiritualidad, tu raciocinio va cambiando. Nosotros crecemos siendo seres espirituales y en esta parte vamos creando una crianza, un desarrollo a través del proceso de madurez. ¿Cómo nos ayudan nuestros padres a madurar? Nos permiten, nos enseñan, nos guían, se acercan a nosotros, nos acercamos a esos niños a enseñarles paso a paso, a decirles cómo hacerlo para que ellos luego lo desarrollen. Tu hijo en los primeros años de vida es una esponja que va adquiriendo, que va aprendiendo, que va desarrollando su proceso de aprendizaje a través del ejemplo, de la crianza. ¿Por qué permitir que nuestro hijo deje de madurar en la parte espiritual? Cuando los niños van creciendo, fuimos creciendo, nos empezaron a desarrollar una parte de raciocinio, una parte de razonar y se olvidaron o no supieron, o esa guía de nuestros padres de cómo enseñarnos a madurar espiritualmente. ¿Por qué los chicos no maduran? ¿Por qué los adolescentes no maduran? ¿Por qué nosotros no maduramos? Porque todo el tiempo razonamos, porque todo el tiempo creamos un pensamiento y ese pensamiento conlleva una emoción y esa emoción trastoca un pensamiento y nos hace ir disociando de este proceso de vida y nos olvidamos de la parte de la madurez espiritual, de la parte de la madurez del conocernos a nosotros mismos. Para realmente conocernos a nosotros mismos y realmente conectar con esta madurez, tenemos que madurar desde afuera para observarnos, para vernos.
¿Cómo saber si nuestro hijo está madurando? Identificar, hacerlo conllevar, sentir si él se está viendo a sí mismo. Si estamos logrando como padres enseñarle a aniquilar esos egos, a destruir, a degluir el ego de la soberbia, de la ira. En momentos los niños se hacen narcisistas porque todo lo quieren, porque quieren ser el centro de atención, porque nosotros, sin darnos cuenta, el querer sobreproteger, el querer dar, el querer guiar, el querer ayudar a ese hijo, le damos o lo colocamos en ese centro de que es el centro de todo. Y esos chicos se vuelven seres egoístas, soberbios, seres con ira, y no logran llegar a sentir un resarcimiento de su espiritualidad. ¿Cómo ayudar a madurarlos? Madurando nosotros mismos, sintiendo esa introyección con nosotros mismos, esa conexión de esa plenitud, de ese sabor, de ese sentimiento que estamos viviendo. En esta parte hay una frase muy bonita donde comenta tal cual: la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Friedrich nos lo comenta porque él comenta esta parte. Imagínense qué bonito sería, qué bonito puede ser, qué bonito será si nosotros como padres logramos esta introyección con nuestro niño interior, el sentir cada momento, cada emoción, cada vivencia, cada sentimiento, el vivirlo como cuando jugábamos cuando éramos niños, el haber vuelto a encontrar esa seriedad. Recuerden este momento cuando tú jugabas tus coches, tu fútbol, la arena, las muñecas, a peinar, a la doctora, lo que tú quieras. ¿Cuál era tu seriedad? Te transformabas, te conectabas, pasaba el tiempo y tú disfrutabas de esa conexión, disfrutabas de ese encuentro contigo mismo porque encontrabas esa seriedad. Es lo mismo. ¿Cómo ayudar a tu hijo a madurar? A sentir ese momento, a sentirse él mismo, a disfrutar. Pero si tú como padre no lo haces, si nosotros como padres no lo hacemos, no nos ven entregados con amor a lo que hacemos, a amarlos, a jugar con ellos, a disfrutar, a encontrar esa parte en el trabajo, de sentirla, de vivir esa parte, ir al trabajo no por trabajar, ir al trabajo por saber que lo que hago lo hago con amor, lo hago con esa seriedad, me lleno de ese momento, me lleno de esa madurez. Para sentir que nuestro hijo está madurando, nuestro hijo tiene que encontrarse él mismo, enseñarlos a tener esa madurez espiritual, no esa madurez de raciocinio, porque los enseñamos seres pensantes, que es bueno, pero esos seres pensantes se vuelven seres con ese razonamiento y ese pensamiento trastoca una emoción y esa emoción nos lleva a disociar cuando no tenemos una conexión con el alma. Enseña a tu hijo, enseñemos a nuestros hijos a sentir su corazón, a sentir sus emociones, a ser capaces de afrontar decisiones, a tomar decisiones así estén chiquitos. Que si el niño no quiere realizar las cosas, permítele que lo haga, permítele también llorar, permítele sentir sus emociones, conectar con él. Sentir que las cosas están saliendo bien, sentir que las cosas no están saliendo bien, que llegue a esta parte de conciencia, que sabemos que la conciencia empieza entre los 4 o 5 años aproximadamente, pero el niño se ha descubierto, se ha investigado, yo lo he vivido en terapia, que desde los 2 o 3 años empiezan a tener una conciencia de las cosas, porque su alma viene evolucionada. Pero si enseñamos al niño a razonar, no llores, cállate, no sabes, no hagas, el puro razonamiento, y si hago esto, ¿qué va a pasar? O sea, sí enseñarlos a pensar, pero a pensar desde el alma, a pensar desde el ser, a pensar desde el espíritu, porque somos espíritu. Para que realmente maduremos en la vida, desde mi perspectiva de vida, es enseñarnos a aceptar esa soledad con nosotros mismos, en este acto de madurez. Y recuerden que una cosa es estar solo, y otra cosa es sentirnos solos o solas. Entonces, cuando tú logras estar en silencio con Dios, cuando tú logras sentir esta soledad, cuando tu hijo te observa en este silencio, en esta oración, en esta introyección, el niño entra en él. Y el niño se echa un clavado a degluir esas emociones y a sentir qué está pasando, qué hice hoy, cómo me fue hoy.
Y ese niño empieza a vivir, a discernir una madurez espiritual para llegar a tener ese control de esos pensamientos, porque hay un control de esa conexión con uno mismo. Entonces, tal cual, madurar es tener esa capacidad de amarnos, esa capacidad de observarnos, y lo podemos hacer desde niños. Probablemente nosotros no nos lo enseñaron tal cual porque esta parte no era tan profunda, no la introducían tantos nuestros padres, porque sus padres no se los enseñaron a ellos. Pero para lograr esa madurez en nuestros hijos, hay que ayudarlos a madurar espiritualmente. Me escribía una persona que no conozco en las redes sociales y me decía: Ana, ¿tú eres espiritual? Y mi contestación fue: todos somos seres espirituales. Porque aunque a veces reneguemos, aunque a veces digamos no, aunque a veces, claro que somos. Porque tenemos esa conexión con ese ser, con ese amor. Y si a nosotros nos enseñan desde la niñez a enseñarnos a madurar desde el alma, a enseñarnos a sentir las emociones, a vibrar con las emociones. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué sientes? Es que me pegó ese niño. ¿Por qué te pegó? ¿Fue un accidente? ¿O por qué te pegó? ¿Fue a propósito? ¿Qué sentiste? ¿Me dolió? Me duele el corazón, ¿cómo sientes? No sé, mamá. Enseñar a nuestros hijos a sentir la tristeza, a sentir la felicidad, a sentir la alegría, a sentir la angustia. O sea, si tu hijo está sintiendo esa emoción, guíalo. ¿Cómo lo vas a guiar? Conociéndote a ti mismo, conociendo tu parte espiritual, conociendo tu parte de introyección contigo mismo. Entonces, en esta parte es sumamente importante llegar a ese momento de preguntarnos: ¿cómo vivimos esa niñez? ¿Cómo fue mi niñez? ¿Cómo yo descubrí la parte de mi madurez? ¿Soy maduro como adulto? ¿Tengo la capacidad de tomar decisiones, de ser responsables de mis actos? Los adultos como tal, cuando nos hacemos responsables de nuestros actos, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestro conllevar en la vida, creamos una madurez porque somos capaces de responder a ese proceso de vida. Somos capaces de responder a esa familia, a ese ser, a esa mujer, a ese hombre, porque somos capaces de respondernos a nosotros mismos. Para madurar como seres humanos tenemos que tener esta responsabilidad, este proceso. Entonces, enfocando esta primera parte, quiero que logren sentir esa aceptación contigo mismo en soledad. Haz una introyección, haz un silencio y pregúntate: ¿cómo estoy conectando conmigo mismo? ¿Cómo siento mi dolor? ¿Cómo siento mis emociones? ¿Me permito sentir tristeza? ¿Me permito sentir felicidad? ¿Me permito llorar? Para que mi hijo logre identificar que su padre, que su madre saben llorar, saben sentir, saben vivir. ¿Me permito sentir este proceso o no lo hago? Porque si yo no le transmito a mi hijo esta parte emocional espiritual desde el alma, ¿cómo voy a ayudar a mi hijo a madurar? ¿En un razonamiento? ¿En un razonamiento que lo lleva solamente al sufrimiento, a la soberbia, a la ira, al ego? ¿Cómo estás ayudando a tu hijo? Vamos a un comercial. Quédate con nosotros en Day, que tenemos muchas cosas para ti y sé que te van a encantar. Regresamos en unos segundos. Day, Desarrollo Educativo Integral. Contamos con un equipo de especialistas listo para recibirte en cada una de las áreas, tanto cognitivo como emocionales, que tu pequeño o tu familia requieren, espiritual, emocional y física, como son atención terapéutica en el área de infantes, adolescentes, adultos, parejas y familias. Contamos con un paquete mensual para llevar un seguimiento adecuado en cada uno de los seres humanos que llega a Day, como son lectoescritura, dislexia, estimulación del lenguaje, matemáticas, inglés, déficit de atención, regularización académica desde preescolar, primaria, secundaria y universidad. En Day realizamos evaluaciones específicas para identificar la etapa cognitiva de tu pequeño en cada una de sus áreas, realizando baterías en la escala de inteligencia, pruebas emocionales, contacto con la escuela y entrevista con los padres. Así también pruebas vocacionales y evaluación del lenguaje.
Los esperamos en nuestro centro educativo Desarrollo Educativo Integral. Regresamos a tu programa de Ocidencias con Ana Fajardo y estamos hablando de un tema muy bonito, precioso, que me encanta, un tema de cómo ayudar a nuestros hijos a madurar. Bueno, nos quedamos hablando sobre la parte de que si no nos conocemos a nosotros mismos, si no introyectamos en este corazón, en esta espiritualidad desde el nacimiento, desde nuestro proceso de vida, es muy complicado el ayudar a nuestros pequeñitos a madurar. Para madurar es completamente primordial sentir esta conexión. Les voy a dar algunos puntos claves. El primer punto es sentir la conexión con tu ser, sentir quién soy yo. ¿A qué vengo a esta vida? ¿Cuál es mi proceso de vida en este caminar? Si yo como padre, como ser humano, como adulto, conecto conmigo mismo, conmigo misma y me pregunto ¿a qué vengo a esta vida? ¿Cuál es mi proceso de vida? ¿Qué quiero de la vida? Muchos de nosotros como papás no sabemos ni a qué venimos, no sabemos ni qué queremos, no sabemos para dónde ir. Nos sentimos perdidos en este momento de la vida y más por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cómo como padres podemos identificar una madurez en nuestros hijos si nosotros como papás no logramos sentir una madurez, un camino de vida? Es tan importante que te detengas un momento, que escribas, que hables en voz alta, en silencio y te preguntes qué quiero de la vida. Está llegando en este momento a terapia muchas circunstancias tengo un caso de unas chicas que su mamá se suicidó y ellas tienen aproximadamente entre 20 y 30 años, donde realmente las muchachas pues se preguntan qué pasó con mamá, cuál es el ejemplo de vida que les estamos dando a nuestros hijos, por qué nos vamos de esta tierra de esa manera. Todos tenemos derecho a hacer, a actuar de la manera que queramos, porque somos seres únicos, somos seres únicamente pues irrepetibles ante Dios. Entonces, ¿por qué dejar este legado de vida a nuestros hijos? Que nuestros hijos sepan que tu mamá, tu papá, me dejaste este proceso en mi proceso de madurez. Ojo con nosotros. No podemos, ni debemos, ni somos nadie para exigir a nuestros hijos una madurez, cuando nosotros no somos ese ejemplo de vida. Que nuestros hijos logren adquirir y aprender ese aprendizaje de nosotros como padres, el decir mi padre realizó, mi padre fue, mi padre hizo esto, que me dolió, que me dañó, que no fue bueno ante la vida. Ese hijo va a tener un resarcimiento porque también ese hijo ha logrado reencontrarse a sí mismo, pero hay hijos que no lo logran, hay hijos que se quedan en ese letargo de vida, hay hijos que siguen o seguimos ese ejemplo de nuestros padres en momentos, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la soledad. Tú como papá tienes que lograr como mamá esa conexión, esa introyección contigo para ayudar a tu hijo a madurar. Encuéntrate en esa madurez, en esa vivencia, en ese ejemplo, en sentir eso que hablábamos sobre el juego simbólico cuando lo jugábamos cuando éramos niños. Es muy importante la parte de la soledad, la parte del silencio. Sabemos que la edad cronológica no importa. Hay chicos que han vivido cosas muy profundas en la vida que los ha llevado realmente a resarcir y a los 15, 17, 18 años logran una madurez fascinante que probablemente una persona de 40, 50 años no la tiene. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona no se ha enfrentado a la vida. Hay un ejemplo muy bonito de esos pájaros de esa jaulita donde eran dos pajaritos, pero uno de ellos, la pajarita lo mandaba a traer hojitas, a traer alimento y salía. Se enfrentaba a la lluvia, se enfrentaba al calor, se enfrentaba al sol, a las vicisitudes de la vida, a que los otros pájaros lo atacaran. A veces llegaba golpeado, a veces se caía, pero se enseñó a defenderse. Se enseñó a saber en qué momento o en qué lugar taparse, cubrirse de esa lluvia, de esas inclemencias de la naturaleza, de la vida, del destino. Pero también se enseñó a disfrutar de la plenitud, de la luz, del aire, de lo que la vida nos entrega, la energía, como tú lo quieras llamar, Dios, energía, cosmos, como lo quieras ver. Se enseñó a identificar los arcoíris cuando llovía, a sentirlos, a visualizarlos, a pasar por las nubes, a saber que existe un mundo diferente fuera de.
pero ese pajarito que siempre se quedó en esa casa, que no voló, que no sintió, que no se le permitió o que no se le dieron esas alas o esas herramientas, ese pajarito se quedó, pues sí, probablemente sin sufrir, probablemente sin afrontar la vida, pero no sintió el sufrimiento, no sintió ese dolor para resarcir y volar, pero tampoco tuvo el privilegio de sentir las maravillas de la vida, de sentir ese clima, de sentir que hay cosas diferentes fuera de ti. Porque si tú te ves desde fuera de ti y te amas, tú tienes para amarte, tienes que amarte fuera de ti, viéndote desde afuera y viendo a tu pareja en esa persona. Entonces es sumamente importante enseñar a nuestros hijos a madurar a través de ese encuentro con uno mismo. Tu papá, tu mamá, tu papá soltero, tu mamá soltera, quien estés con esos hijos, dales la oportunidad a tus hijos de madurar a través de tu ejemplo. No conlleves a tus hijos, no los introduzcas a esa crianza de dolor. Si tu mamá, si tu papá no hay una relación correcta, concreta, ¿cómo exigirle a tu hijo que llegue, que haga una vida plena? Maravilloso es aquel padre que se siente orgulloso de su hijo, cuando su hijo logra tener una independencia, cuando su hijo logra mantenerse, procrear por sí mismo. ¿Por qué? Porque ese es el mejor orgullo de un padre. Yo así lo veo y lo siento. El haber creado a tus hijos, el haberlos desarrollado en esa madurez, en esa crianza, y el sentir que tus hijos se han realizado en lo que quieren. Ese es el mejor regalo de un padre, el ver realizados a tus hijos, pero no nada más académicamente, no nada más económicamente, espiritualmente, que es lo que hemos estado hablando. ¿Cómo le has enseñado a tu hijo a conectar con sus emociones? ¿Cómo le has guiado a tu hijo a través de tu ejemplo a sentir el dolor, a sentir la tristeza, la felicidad, la alegría? A sentir y a saber que a través de ese sentimiento él realmente va a llegar a una madurez. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos, cuando tu hijo logra sentir su espiritualidad, tu hijo logra controlar sus emociones, tu hijo logra conectar con ese ser, con esa alma, y logra saber vivir. Hay una frase hermosa donde una canción muy bonita de Martín Valverde que dice: quien ha sabido vivir no le teme a la muerte, porque quien ha sabido vivir ha madurado, ha sentido, ha vivido cada momento de la vida. Pero en eso habla de la introyección espiritual, de saber que estamos dentro de un cuerpo prestado, que tenemos que vivirlo, que cuidarlo, que saborear ese cuerpo. Pero quien ha sabido vivir no le teme a la transición de vida. ¿Cuántas personas que están escuchando tienen ese miedo a morir, a trascender? Porque no saben a dónde irán, porque tienen miedo de perderse del mundo, porque están perdidos en este mundo. Y si estamos perdidos, ¿cómo vamos a ayudarnos? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestra familia a madurar? Entonces, repito, para que te des cuenta si tu hijo ha madurado, date cuenta si tú lo has hecho. Date cuenta si tú te permites tener esa fe, tener ese crecimiento, tener esa introyección, esa soledad, ese silencio. Y has enseñado a tu hijo a amarse, a amar. Tu hijo lo puede hacer en el trayecto de su vida, pero no cualquiera lo hace. Porque no cualquier persona logra darse esa oportunidad de sanar, de resarcir, de perdonar y de entender que tu papá o tu mamá diste lo mejor a tu manera. Entonces trabajemos con ello y vivamos en esta aceptación, en este encuentro, en este proceso tan bonito, en trabajar las emociones, en trabajar quién soy, a qué vengo, cómo lograr mi madurez, cuál es mi proyecto de vida, en ti pareja, en ti papás, en ti ser humano. Pues cierro este bloque agradeciéndoles nuevamente que lo hayan escuchado, que lo hayan vivido. Espero les sirva, pero recuérdalo bien. Si quieres que tu hijo madure, tienes que encontrarte a ti mismo en esa introyección, en esa sanación, para que tu hijo logre realmente volar. Probablemente lo está haciendo, pero no como se debería, porque tu papá y tu mamá eres su pilar de vida en este tiempo terrenal. Gracias y que tengas un excelente día.